darles la bienvenida aquí a Visionarias, al primer encuentro de autoras a puertas abiertas, un encuentro que nació y un nombre que nació porque nació un- una colección que le llamamos Colección Editorial Visionarias, que tiene como objetivo amplificar las voces de las mujeres porque como siempre decimos, nuestra voz y la de cada una de las mujeres que nos estén acompañando, la de los hombres también, por supuesto, tienen poder y además que nuestras palabras transforman y tenemos que atrevernos y pues dejar huella y legado de aquello que hacemos y de aquello que logramos, como ha hecho María Alejandra, que además es nuestra primera voz y para mí es un tremendo orgullo de que sea nuestra primera voz, porque además que la quiero muchísimo, pues la admiro muchísimo, ¿no? De verdad que, y me inspira además cada día. Y mi emoción no termina ahí porque además también tuve el enorme privilegio de escribir el prólogo, mi primer prólogo además del libro de María Alejandra y de además acompañar a María Alejandra con dos maravillosas mujeres más que son Débora Weller y Laura Lucas, y ahora les cuento también quiénes son y el papel que tuvieron en este acompañamiento. El 28 de junio de 2023 lo estuve buscando, Mari. Me llegó un correo de María Alejandra que terminaba con he leído de ustedes y me gustaría escribir. Fue ahí cuando comenzó esta aventura con María Alejandra, este andar juntas y empezó escribiendo como voz visionaria, después llegó a formar y forma parte de la red de expertas. Ahora tiene una columna que tiene un título bellísimo que se llama Las mujeres que somos y desde hace un año ella me estaba diciendo, Marita, quiero escribir un libro, y ahí estaba en eso hasta que llegó este año y bueno, comenzó con ese libro maravilloso. Bueno, quienes están aquí conocen muchísimo a María Alejandra, así que no hace falta que la presente, abogada venezolana, defensora de los derechos de las mujeres, conferenciante, formadora, educadora, y no voy a decir más porque si no yo creo que toda la hora de esta presentación se me va a ir en la biografía de Mari. Bueno, María Alejandra ha hecho un libro, ¿no? Que un libro que estaba anunciando hace más de un año, pero el proceso de autodescubrimiento, de introspección, de reflexión, de fuerza, de ganas, de luchas, la llevaron a un libro bellísimo, Liderazgo con Corazón, el poder femenino en el compliance. Primero, me parece que el nombre es bellísimo, es una aventura en la que no la he acompañado yo sola, sino también dos mujeres que son Débora Weller, que está aquí, y Laura Lucas también. Débora, coach de escritura, quien se ha encargado de todo ese proceso de revisión, de corrección, de claridad, que siempre necesitamos en nuestros libros. Y Laura Lucas, consultora de comunicación de marca y diseñadora experta en identidad visual, quien tradujo los sentimientos y palabras de María Alejandra en una bellísima portada también. O sea, creo que extrajo el alma que tiene ese libro y lo llevó en esa imagen tan bonita que ha realizado. Así que ha sido un trabajo hermoso en equipo. Cuando Marina asomó la idea de su libro, la verdad, he de confesar, y yo se lo dije, no entendía cómo podría hablarnos de compliance. Yo estoy un poco españolizada, perdóneme, compliance, de manera cercana, sin esa jerga jurídica. No sabía además cómo nos iba a hablar del liderazgo desde el corazón, del amor, hablarnos del liderazgo de la mujer, hablarnos de cómo llegar a las políticas de igualdad desde el amor, desde todo lo que ella siempre predicaba y además cómo iba a llegar, iba a hacer ese libro desde su propia historia, que muchos de nosotras aquí conocemos esa historia. Entonces yo decía, pero ¿cómo vas a hacer ese libro? La También, verdad, no lo rato, entendía. me llamas cualquier Y cosa. sí, creo que hay un micrófono por ahí. Ah, vale, creo que es Mari. Bueno, y Mari, bueno, aborda resumidamente, o sea, les voy a
ella aborda desde estas mujeres que han transformado su vida, desde esas historias que lee y a veces devora, los integra mujeres que hoy la historia rescata como Malala Yousafzai, a quien ella admira completamente, a Ruth Bader Ginsburg, que es ese farol como Marie Curie y como muchas otras que son, como dice ella, son un farol, ¿no? En el mundo de la justicia, pero también mujeres día a día que en su día a día están transformando y están dejándonos mensajes. Y siempre desde que ella está escribiendo, pues está hablando de esas mujeres que están transformando y que la han transformado a ella y que han transformado de alguna manera lo que es el compliance hoy, ¿no? Y el liderazgo tan necesario femenino, sea o no sea de las mujeres, porque como bien ella dice, el liderazgo no tiene género. Es una obra no solamente para abogados ni profesionales del compliance, sino que yo, por ejemplo, que soy periodista, me lo devoré y creo que no hace falta tener una profesión determinada. Yo creo que casi que es obligada lectura para todas las personas que conocemos a Mari y que vamos a leer este libro. Yo le voy a dar el paso ya a Mari con una cita de su libro y también con una pregunta. Después vamos a abrir los micrófonos. Bueno, Débora y Laura Lucas después van a dar unas impresiones y después vamos a abrir el micrófono para compartir entre todos un poco y preguntar aquellas cosas que le queramos preguntar a Mari. Mari dice, el liderazgo para mí no se trata de ostentar poder o autoridad, sino de servir a los demás, de proteger a los más vulnerables y de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Se trata de construir puentes en lugar de muros, de fomentar la colaboración en lugar de la competencia y de promover la justicia en lugar de la desigualdad. Bueno, me erizo porque es un libro que te eriza, porque es un libro escrito con alma. Así que, Mari, cuéntanos, te voy a dar el micrófono ya, cómo fue este viaje de María Alejandra y sobre todo, como yo le decía antes, cómo engranaste ese liderazgo con corazón, ese liderazgo femenino, ese poder femenino, ese compliance y tu historia para escribir lo que para mí, y estoy segura que muchas personas lo pensarán, es una joya. Bienvenida, Mari. Bueno, primero que nada, gracias a todas las personas que se están tomando el tiempo de entrar. Siempre, ¿verdad? Digo que no importa la cantidad, porque realmente lo que tiene que ver es lo que uno pueda generar. Y desde que entendí, aprendí que, por ejemplo, escribir para uno, sin necesidad de pensar cómo lo va a aceptar el otro, pues creo que resulta ser más genuino. O por lo menos a mí me resulta mucho más genuino porque no estoy pensando en lo que otra persona pueda pensar frente a la lectura, sino que abro el corazón en ello y eso forma parte de esta historia. Este libro es un regalo que me hice a mí misma, pero definitivamente solamente lo pude hacer por la ayuda de Marita. Realmente no sabía cómo iba a empezar este libro, ni siempre, ¿verdad? Había querido escribir un libro. Y es raro pensar que tuvo que pasar un acontecimiento muy triste en mi vida para poder generar el libro, pero toda la vida tiene una respuesta y tiene, ¿verdad?, el contexto y uno decide qué va a hacer con las situaciones que pasan. Si uno se transforma o sencillamente se va a convertir en eternamente víctima o uno va a cambiar de manera positiva. Y después de mucho dolor, de mucha rabia, después de mucha paciencia que tuvo Visionaria, que tuvo Marita cuando, ¿verdad?, me contestó ese correo, me dice, pero ¿por qué quieres escribir? Yo digo, no, es loca, o sea, porque quiero, o sea, entonces, yo lo que realmente estaba buscando era a alguien o un sitio que yo me sintiera segura para poder contar una historia que la gente no quería escuchar, pero que yo estaba viviendo. Y esa historia, ¿verdad? Comencé primero, ¿verdad?, en términos generales y luego, ¿verdad?, independientemente de lo que fuera, se la presenté a Marita y nunca me cuestionó. Sencillamente, ¿verdad? Me entendió. Y fue ahí, ¿verdad?, cuando yo comencé a repensar en pleno proceso de que a nosotros se nos va la vida siempre juzgando, señalando,
a las personas, queriendo decir lo que está bien, lo que está mal, queriendo, ¿verdad?, imponer posturas que forman parte del liderazgo, pero que pocas veces realmente estamos adentro de lo que está viviendo la persona y cada uno tiene una propia historia de vida. Y muchas veces pasamos por la vida de las personas sin darnos cuenta, la pisamos, la gritamos y causamos, ¿verdad?, un daño que pudiera ser hasta irreversible. Y eso seguramente lo he hecho yo en muchas oportunidades y al vivirlo o al darme cuenta de manera consciente de que eso podía estar pasando, dije, realmente no puede ser. Y este libro nace, ¿verdad?, producto de una génesis, ¿verdad?, que es María Alejandra. Por supuesto fue un nombre que yo busqué porque realmente constituyó la figura del poder renacer, donde ustedes, ¿verdad?, lo van a leer más allá de lo que pudiera significar esa columna. Yo, por defender los derechos de una mujer, pues sencillamente fui llevada a un proceso penal con una denuncia falsa. Esa denuncia falsa generó una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión generó que ningún funcionario me quisiera buscar. Sin embargo, yo fui y me presenté de manera voluntaria, pero estaba recién operada de una esterectomía, porque, ¿verdad?, tenía un mioma sangriento y, bueno, yéndome a presentarme estaba sangrando ahí, me dijeron que fuera después, y entonces, o sea, como una locura, como si todo fuera un cuento, y la gente me decía, tú estás loco, y yo digo, no, locos están ellos, porque ¿qué les pasa? O sea, yo no hice absolutamente nada, él me está denunciando por algo que es una sentencia definitivamente firme, no entiendo, y aquí estoy yo, ¿verdad?, de lo más resuelta, creyendo que todo iba a ser una fantasía. Me dicen, ¿verdad?, que me vaya a mi casa, y yo digo, bueno, sé que será loca la juez, pero ya yo estoy ahí porque estaba en reposo, pero veo, ¿verdad?, de que pasan los tiempos y ella no me llama, entonces yo voy y le digo, mira, dame fecha, porque yo quiero presentar mi verdad, o sea, yo no tengo aquí ningún tipo de problema. Comencé, ¿verdad?, con 3 abogados, que fueron tres, mis alumnos de la universidad, unos niños sumamente valientes. Yo creo que estarían más asustados que yo. Fueron estados, ¿verdad?, totalmente de inconsciencia en el contexto, ¿verdad?, de que yo no sabía ni lo que decía en la audiencia, ni siquiera los dejé a ellos hablar. Creo, ¿verdad?, que hasta manoteé a la juez. ¿Qué pudo haber pasado, verdad? Se podrán imaginar dentro de ese contexto donde uno, ¿verdad?, comienza a defenderse y sin embargo, una orden de aprehensión ilegal, una sin imputación, con hecho falso, donde existió una imputación de un hecho de corrupción y colocaron al agresor. El agresor me tomó fotos dentro de la audiencia por la figura de lo que se estaba presentando. Yo no entendía, estaba recién operada también, claro, el cambio de hormonas va generando diversas situaciones. En ello, pues sencillamente el fiscal, que luego fue destituido, ahorita, ¿verdad?, está privado de la libertad, por lo que iba a constituir no solamente mi caso, sino muchos de los casos que pudieron haber tenido con respecto a él, pues sencillamente se enseñó y yo, bueno, yo contestando, me dice, yo me llevé una bolsa completa de todos los elementos probatorios, yo pensé que explicando eso se iba a resolver, no explicando nada, o sea, explicando resulta que dejaron, ¿verdad?, me señalaron, me dijeron que me dejaban en custodia, como si fuera una joya o una piedra, nunca entendí, pero realmente vi lo que yo siempre hablaba de la cosificación de las mujeres, lo viví en carne propia, cuando con una sola palabra, ¿verdad?, me dejaron en custodia en un centro de reclusión donde la juez ni siquiera preguntó cuáles eran las condiciones, no verificó que yo había sido la fiscal contra la corrupción y por ende había investigado a el 100% de los funcionarios de la región donde había sucedido. Tomó fotos, o sea, era una locura total. Yo empecé a gritar, no me dejaban hablar con mi esposo, los funcionarios no me querían agarrar, decían, bueno, ¿qué es esto? O sea, no, ¿qué pasa en esta situación? O sea, no entendemos. Y bueno, ingreso a un centro policial. En el centro policial los funcionarios todavía no entendían qué era lo que estaba pasando y ellos le dicen a la funcionaria, ¿verdad?, porque fue una mujer, que yo estoy recién operada, pero la mujer, ¿verdad?, la funcionaria le dice que ella no tiene ninguna constancia médica porque nadie le dijo absolutamente nada. Le dijo además que son una custodia. Entonces me encierran en una celda, eso no se me va a olvidar jamás. Yo cargaba un vestido, una bata que por cierto después quemé horriblemente, ¿verdad?, de lo que iban a hacer. Y ella me dice que me tengo que agachar y ella no entiende que era que yo no me podía agachar. Yo tenía, ¿verdad?, 6 días de operada de una esterectomía donde el mioma lo tenía pegado al recto. O sea, no fue una operación sencilla. Cambió, ¿verdad?, totalmente lo que iba a ser mi cuerpo y yo no me podía realmente bajar. Y ella sintió que lo estaba haciendo, bien sea por mi concepción, ¿verdad?, de que no quería o algo, y ella me jaló, o sea, y después de que me jaló, me dio una patada y por supuesto se me fueron 3 puntos en ello.
cabello y ella, ¿verdad? O sea, ella me quitó el vestido y yo lo único que pensé, esta me va a violar. O sea, dije yo, listo. O sea, hasta aquí perdí yo mi noción. Y lo único que recuerdo, ¿verdad? Fue estar sentada, ¿verdad? De manera fetal. Mi esposo me llevó maleta, los abogados llevaron colchoneta, no me acuerdo de nada en lo absoluto. Yo lo único que hacía era, mi hija estaba aquí, para que ustedes vean que todo pasa por algo. Ella vive en España, en Italia, ¿verdad? Y ella vino a visitarme y vino también el que hoy es su esposo para pedir la mano, ¿verdad? De ella. Entonces imagínense ustedes en esa situación de pleno conflicto, ¿verdad? Con una orden que salían, ¿verdad? O sea, un video con todo eso y la gente se perdió. O sea, toda la gente que yo conocía, pues nunca, ¿verdad? Apareció. O sea, caca, o sea, todo, ¿verdad? Lo que pudiera pasar, eso es horrible. Me bloquearon. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, no entiendo la situación de lo que se está presentando. El funcionario policial el día siguiente va y el director del único que se atrevió a ejecutar la orden porque él consideraba que era ilegal. O sea, y eso también es muy importante señalarlo, que les doy gracias a ellos infinitas veces a que cuando llegué a ese organismo, o sea, yo lo que hice fue llorar porque fue el organismo donde yo pedí la intervención más grande que yo hice como fiscal de corrupción. O sea, realmente yo pedí la intervención de ese cuerpo policial se desestructuró producto de una investigación que yo hice. Dios mío, yo decía, Dios santo, ¿qué es esto? Cuando yo veo la cara de ellos, yo dije, no, hasta aquí llegué yo, entonces me van entonces ellos me decían, le vamos a tomar una foto. Yo digo, no, ¿por qué? Entonces yo, o sea, no puedo hacer tal cosa, no puedo llorar. O sea, y realmente ellos lo hicieron y después no pasaron el tipo de procedimiento, sino que ellos sencillamente confiaban en que eso no iba a pasar. Esos ángeles, ¿verdad? Que también habían sido investigados, ¿verdad? De alguna u otra manera o habían sentido lo que era una María Alejandra a lo mejor sin compasión, que esa palabra, ¿verdad? Ya la vamos a entender por qué caló tanto en mi vida. Pues sencillamente el director del centro los manda a que me busquen porque él sentía un presentimiento de que algo me podía pasar. Y por la excusa de que me iban a hacer un examen de embarazo, imagínense ustedes con esterectomía, va la funcionaria a ese sitio y es la funcionaria la que me consigue en situación fetal, porque ella es la que me cuenta, desnuda y con por supuesto todas las partes de los morados que tenía, producto de que se me fueron de una vez 3 puntos y por supuesto no, bueno, pero producto de esos golpes que ella me dio de la patada, como sin intención, pues sencillamente me quedó para toda la vida dañado la parte del colon y por eso tengo que tener cuidado con respecto a ello. ¿Qué pasa, verdad, con esa situación? Bueno, comenzó la gente o eros anónimos que yo decía, tenía tantos amigos que nunca aparecieron, una fiscalía donde yo había dado mi vida, no había hecho, ¿verdad?, ni cometido ningún hecho, pero llegó, ¿verdad?, comencé a cuestionarme, ¿verdad?, si realmente había hecho algo malo, qué era lo que estaba sucediendo frente a esa realidad. Fueron 5 días donde muchas personas de manera anónima que sencillamente aparecieron, hablaron, llevaron, buscaron un médico, sin embargo ya estaba totalmente infectada, se realizó. Este camino duró 2 años. 2 años, ¿verdad? Donde yo decidí definitivamente optar por lo correcto y decidí que aun cuando la gente pudiera tener desconfianza en algún momento en cualquier sistema, pues yo decidí, o sea, no encontré otra manera de actuar como soy, o sea, sencillamente de decir la verdad y que para mí no podía existir otra manera porque sencillamente no había hecho nada incorrecto. Mucha gente lo consideró un acto de valentía, otra gente lo consideró un acto de soberbia. Realmente este momento yo no sé cómo considerarlo, pero creo que lo volvería a hacer de la misma manera porque no sé actuar de otra manera. Cuando me dijeron vete, yo le digo, no, yo no voy a sacrificar a mi familia y a dejarles algo que yo no hice en lo absoluto porque yo soy lo que soy, pero sí tengo mis errores. O sea, comencé en ese trayecto donde apareció un ángel que fue uno de verdad, uno de mis abogados que me dio conciencia, que fue el que me dio la idea de cata jurídica. Y es así también como nace cata jurídica, con esa taza de café que yo necesitaba para comenzar a dejar huellas, de comenzar a visualizar en ese contexto de que si te están, ¿verdad?, denunciando por violar los derechos de una mujer, imagínate lo que eso significa. Entonces yo digo, yo no voy a pelear por pelear, tampoco quiero hacer daño, pese a que duré 6 meses, quiero decirle que entre el odio, o sea, sentimientos, lloraba, fueron tantas cosas que por supuesto tuve ayuda psicológica, ayuda, ¿verdad?, también con un psiquiatra, tuve ayuda, ¿verdad?, con Marita, que fue mi mejor contención, a través de la escritura, cuando yo comencé a descubrir y ella, de una manera
salomónica, yo no sé, yo digo que fue Dios que me la trajo, permitió que geniste gritara, le dijera, ¿verdad?, del mal que se iban a morir toda la gente, luego, ¿verdad?, pidiera perdón, o sea, era como una escritura toda loca, o sea, que escribía de una manera, luego escribía de otra, pero era la forma como cada mes yo tenía una ventana en visionaria para poder decir, aquí estoy. O sea, realmente, aun cuando usted no lo crea, tenga mucho sentimiento, lo correcto es correcto si no lo haga nadie. Y lo incorrecto es incorrecto si lo haga todo el mundo. Y a la larga, eso es lo que siempre debe prevalecer. Y eso siempre me acompañó frente a esa visión, junto con muchos ángeles que se presentaron. Por ejemplo, la doctora Magali, que me dijo, la violación de tus derechos va a significar tu mejor defensa frente a esa realidad. Y me defendí. Me defendí, me costó mucho en el sentido de que no me fue fácil, fue muy difícil. Todas las puertas, ¿verdad?, del organismo público se me cerraron después de que yo había sido, entre comillas, la fiscal favorita, de que había salido, ¿verdad?, jubilada, porque eso fue después de 3 años, de que ya yo estaba fuera de la institución frente a esa propia realidad de lo que se iban a efectuar. No, renuncié al cargo de vicerrectora de investigación y posgrado porque, ¿verdad?, Barquisimeto es un pueblo y mandaban imágenes y en un acto de graduación mandaron una imagen al rector y el rector dijo, no importa, yo estoy aquí resfriado. Yo le dije, no, o sea, tú no puedes estar resfriado, o sea, es la institución, o sea, yo no le puedo hacer daño a quien yo quiera y yo renuncio. Entonces, o sea, fueron renuncias de renuncias que yo dije, bueno, en un momento esto me van a quitar la vida, violencia mediática, o sea, ya no encontraba de verdad de qué manera poderlo efectuar. Mientras tanto seguía caminando, que lo peor que le puedo decir es ser uno el propio abogado. Gracias a Dios, ¿verdad?, que tuve grandes abogados y todo lo negaban, pues hicimos, ¿verdad?, hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Dictaron, ¿verdad?, por supuesto, un sobreseimiento definitivo. No existe hecho, no existió nunca un hecho típico que imputar y pese a la figura, el abocamiento lo declaran con lugar y me dicen si yo voy a generar algún tipo de contrarrespuesta y les digo, ¿verdad?, que los 3 primeros meses, los 6 primeros meses, por supuesto yo quería venganza, sangre, todo lo que iba a constituir, ¿verdad?, en ello. Y tengo que dar gracias a la cercanía con Dios y sobre todo a la cercanía con esa escritura que me llevó a entender de que las cosas a veces suceden no porque las merecemos o porque nos las buscamos, pero sí considero, ¿verdad?, indicado y oportuno que las cosas suceden por algo y tú decides qué hacer con ese algo. Y ese algo, ¿verdad?, es lo que te va a transformar. Pues definitivamente me comencé a hacer una observación a mí misma de qué era lo que había sido mi liderazgo, o sea, cómo era yo una persona tan académica, tan trabajadora, tan entregada a las leyes, o sea, por qué le pasaba algo de la injusticia. Y yo decía, algo tuve que haber hecho mal, algo tuve, ¿verdad?, que haber generado de manera negativa. Y por supuesto, ¿verdad?, me comencé a hacer unas visitas conmigo misma donde yo me daba cuenta de las veces de que yo sencillamente de manera no humana, de manera no compasiva, por el simple hecho de decir que estoy acatando una ley o que estoy cumpliendo una norma, pues pisoteaba derechos, no me importaba la vida de las personas, solicitaba órdenes de aprehensión si ver historias de vida, de lo que pudieran significar a esos funcionarios que luego, ¿verdad? Fíjense que nunca se atrevieron a ordenarlo y que después fueron los que me cuidaron y hoy en día son mis grandes amigos, ¿verdad?, de lo que se puedan señalar. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y es así como nace este libro de liderazgo con el amor. Debo decir formalmente que tiene que ver directamente con una concepción que me enseñó mi hija dentro de la concepción o de la noción propia de lo que significa la valentía, de lo que significa la entrega, de lo que significa la autenticidad, de lo que significa sencillamente definirse y conocerse a sí mismo. Entonces entendí que el amor va mucho más allá. Por supuesto, en el libro lo pueden encontrar o no, pero hay concepciones que están debidamente documentadas con respecto al contexto biológico, psicológico, literario de lo que es el amor. Sin embargo, el libro lo quise escribir para contar mi historia, no como un ejemplo porque pudiera resultar como petulante, pero sino como decirle al mundo entero que lo correcto sí vale la pena luchar por ello y que en un mundo tan de incertidumbre donde uno realmente le provoca es
todo lo contrario, o acostarse a dormir, porque pareciera que uno quiere ver apagar el control para ver qué está sucediendo, pues sencillamente es todo lo contrario. Pero tú decides de qué manera lo vas a hacer, o sea, siempre va a ser un acto de decisión. Por eso, ¿verdad? Se llama liderazgo con amor, porque tiene que ver con una decisión, tiene que ver con un sentimiento propio, biológico, que me relaciona con el otro ser humano, pero para poderme relacionar, yo lo tengo que aceptar. Y me di cuenta que María Alejandra aceptaba a las personas a su conveniencia o de acuerdo a su visión, pero no a la visión de ellos. Y eso no era compasión, eso no podía ser líder. Entonces, ¿cómo decía yo que tenía un doctorado en gerencia, cuya tesis, ¿verdad?, se había basado en el liderazgo, cuando yo jamás había sido compasiva y a lo mejor había ejercido otro tipo de liderazgo de manera no realmente efectiva y que realmente se le da muchos tipos? Y sencillamente la propia vida, fíjate, me iba cerrando una puerta o yo misma me la cerraba, producto de poder cuidar a las personas que me habían cuidado, porque yo me presentaba, me tomaban fotos, eso fue todo, ¿verdad?, completo, la figura, pues las mismas personas de ellos, ¿verdad?, me trajeron al lugar donde yo me encuentro hoy. Y el lugar donde yo me encuentro hoy es gerente de control de cumplimiento normativo, es volver a la esencia donde yo nací, es decir, volver cuando yo nací como fiscal del Ministerio Público, fiscal de legitimación de capitales, todo lo que tiene que ver con la proyección de esa figura del cumplimiento normativo. Yo digo, Dios, es este Dios que me está indicando ciertos motivos. Y de manera, me entrevistaron, fue un puesto, ¿verdad?, que asomé, y ahí fue cuando yo dije, el currículo sí tiene, ¿verdad?, bastante sentido, producto de lo que ellos consideraban que eran mis conocimientos. Yo no sabía si realmente los dueños conocían mi historia o no. Sin embargo, ¿verdad?, cuando ellos dijeron que me aceptaban, yo hablé con los dueños y les dije, esta es mi historia. Y para sorpresa mía, uno de los abogados, que es el miembro de la junta directiva, y el dueño, junto con su esposa, dijo, esa historia ya la conocemos. Realmente no estuvieras aquí si no hubieses sido capaz de defenderte a ti mismo. Si eres capaz de hacerlo, eres capaz, ¿verdad?, de defender a una empresa. Y eso, ¿verdad?, sencillamente cambió mi concepción de vida, porque cuando yo creía que no podía, ellos me dijeron, sí puedes. Y estuve, ¿verdad?, dentro de ese proceso hasta que se cerró, sin cuestionarme, sin preguntarme, sino simplemente confiar. Entonces, las personas que me conocían no lo habían hecho, entre comillas, y estas personas sí. Entonces yo dije, algo pasa frente a la vida. Y es así como yo digo, escribir un libro sobre el cumplimiento normativo tiene que ver directamente con la humanidad de una organización. Y así está dedicado el libro. Está dedicado a cómo humanizar una organización, sea pública o privada. Y para poder humanizar una organización, ¿qué mejor forma que a través de algo tan rígido o tan peyorativo o tan señalado, pudiera decir el propio Alejandro, del compliance o cumplimiento normativo? Pero recordar que ese cumplimiento normativo tiene que ver con la esencia personal de cómo tú la aplicas, cómo tú la puedas generar, pero sobre todo lo que tú creas. Porque si tú no lo crees, tú no lo proclamas, pues sencillamente no puede significar. Y volvemos entonces a la esencia. Y me di cuenta que todos los estudios que había hecho y que sigo haciendo sobre el liderazgo, porque para mí es un tema fundamental, tiene que ver definitivamente con las mujeres que me han acompañado en mi vida. Tiene que ver, ¿verdad?, con mi mamá, que tiene ahorita Alzheimer y que sencillamente me ha tocado, ¿verdad?, vivir lo que significa una niña en adulto, donde sencillamente, pues ella está viviendo todo lo que yo creía que no podía vivir. O sea, ella lo está viviendo y yo lo tengo que acompañar frente a esa realidad. Entendí, ¿verdad?, la grandeza de lo que significaba cuidar a tu mamá. Eso significa compasión. Y esa compasión te permite tener fragilidad. Y qué sabroso es entender la vulnerabilidad y la fragilidad que tenemos las mujeres, que son vistas, ¿verdad?, de manera negativa, pero que yo considero que es nuestro mayor valor. Ser frágiles, tener sentimientos, poder llorar, poder tener la menopausia, poder tener los calorones, son parte de lo que nos hace distinto a esa esencia. Y me di cuenta que realmente el liderazgo propiamente, y por eso lo llamo liderazgo con poder femenino, es un liderazgo de la mujer, pero no solamente para mujer, es un liderazgo con esencia de mujer, porque todos nacimos de una mujer. Y si todos nacimos de una mujer, es importante también entender que la concepción del amor deviene de esa figura
propia de lo que significa madre, que significa parir y que tiene que ver con el contexto propio del amor. Y me di cuenta que existía tanta literatura, tantas mujeres que me habían acompañado a lo largo de mi vida porque amo leer, que han formado parte de mi historia para transformarme, para conmoverme, para darme cuenta de cómo ellas me habían enseñado desde la universidad que tenía que aprender a cuestionar las normas, no aprenderlas por aprenderlas, en qué momento dejé yo de cuestionarlas, olvidándome del ser humano, en qué momento, ¿verdad? Yo dejé de estudiar esas personas que me habían acompañado y que me seguían acompañando y por qué no involucrarlas, por qué no darle voz a tantas personas que no son escuchadas, porque definitivamente si algo quiere uno es ser escuchado, no para hacer recitales ni nada, sino que lo comprendan, no sencillamente para que te digan pobrecita, no, sino que hay momentos donde uno necesita que lo abracen. Y eso forma parte de lo que yo quiero expresarles a ustedes, regalarles a ustedes del cumplimiento normativo. Es un liderazgo con amor porque tiene que ver con la valentía, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la compasión. La compasión no es una palabra que nos debe dar miedo, no es una palabra que nos debe dar terror, es una palabra que acompaña y que compagina directamente con el cumplimiento normativo, porque significa aprender a mirar dos veces, porque si tú quieres hacer lo correcto y quieres enseñar y quieres humanizar una organización, a las personas, pues de qué manera lo vas a hacer si no aprendes a mirar su propia historia. Y así es que se nace, ¿verdad?, el desarrollo del libro. Se comienza el libro con unas sendas. Marita me preguntaba por qué sendas. Yo le decía porque son caminos que yo voy atravesando. Y por supuesto el prólogo de ella es espectacular. Y la primera senda, pues por supuesto reconozco todo lo que tiene que ver con las mujeres que me gritaban, me decían, Epa, ¿te acuerdas? Yo te leía, o sea, y entonces, bueno, lo que significa la literatura, lo que significa la poesía, lo que significa el derecho propio alemán, de lo que pudiera significar propio de lo que es lo correcto, me decían, Epa, tú no estás tan loca. Lo que pasa es que a lo mejor no utilizabas la manera adecuada. Pero ¿cuál sería la manera adecuada? Porque entonces le preguntaba a varias que ustedes la van a escuchar cuando aparece Sofía, aparece María, en las entrevistas de lo que pudieran significar ser yo, ser empática, pero nunca dejar de ser auténtica. Entonces me di yo cuenta que cuántas veces había vivido yo tratando de agradar a los demás porque pudiera ser, o de agradar a lo que pudiera significar el jefe, perdiendo la autenticidad, y sin embargo eso dejaba de tener sentido a lo que era el liderazgo. Y así, ¿verdad?, como llegamos a la senda de ese poder femenino. Y el poder femenino es cuando yo le digo al hombre que yo no quiero, aun cuando soy feminista, pero soy feminista que cree en la igualdad de género real. Realmente indicarles y señalarles de que sí, existen muchas mujeres que se les violentan derechos, sí, existen muchas mujeres que vivimos en privilegio porque a otras mujeres no se les han violentado, pero eso no significa que a los hombres no se les violenten derechos. O sea, pensar lo contrario es desnaturalizar la esencia del ser humano. Entonces yo dije, si yo voy a ser realmente feminista, este liderazgo tiene que ser con un poder femenino, haciéndole entender al hombre que él también tiene que tener ese poder femenino, porque la forma que las mujeres han sufrido tanto, que nos han permitido, ¿verdad?, ese legado histórico de luchas, de sufrimiento, de muertes, tantas mujeres casadas obligadas, tantas mujeres violentadas sexualmente por sus propios esposos, tantas mujeres infelices, anónimas, por no ser, tiene que ver también por ese no reconocimiento del hombre con la mujer, que nos ha permitido en algún momento de la historia ser enemigos por creer que uno es más importante que el otro, cuando todos devenimos de una mujer. Entonces la mujer realmente para mí no tiene un sexo, no tiene un género, la mujer es la mujer. La mujer tiene esa concepción que debe tener el hombre y la mujer, que no siempre la tenemos, al momento de poder liderar en cualquier aspecto de la vida, pero más en un cumplimiento normativo, en una empresa que tiene que ver la convicción, tiene que ver la pasión, tiene que ver la valentía, tiene que ver la empatía, tiene que ser, ¿verdad?, la convicción que solamente una madre puede tener de querer hacer lo que sea por su hijo, porque es lo correcto, porque le cree. Ese sentimiento, esa pasión es la que yo quise desbordar en cada una de las sendas, visibilizando a las amas de casa, visibilizando a la que limpia, también visibilizando a autora, visibilizando a personajes, ¿verdad?, que son grandiosos y que son reconocidos, pero también los que nadie ha leído o que pocas veces se escribe, porque en eso consiste el cumplimiento normativo. Es historia, es norma, es derecho, también es contaduría, también es poesía, porque es la vida misma. Y es así, ¿verdad?, como termino, ¿verdad?, decidiendo que la única manera de poder liderar, porque ya basta de colocarles nombre a los tipos de liderazgo,
liderazgo, es sencillamente liderar con el amor. Y el amor no tiene nada que ver con ese amor romántico, el amor tiene que ver con lo que es aprender a vivir. Y aprender a vivir es aprenderme a reconocer como ser humano y aprender a reconocer al otro. Eso no significa que yo lo justifique, pero sí comienzo a entender esa historia de vida para poder cambiar. Definitivamente fue un viaje de travesía donde hoy en día doy gracias a Dios porque creo que si no hubiese vivido esto que pasé, no hubiese podido entender de manera real o en esta concepción lo que es el cumplimiento normativo. Se habla mucho de que un oficial de cumplimiento, un complaciente, si las reglas del GAFI, que si las normas ISO, pero eso no es nada, que es muy importante, es fundamental, si tú no tienes la capacidad de poderlo estructurar, diseñar para una persona específica, para una empresa específica. Y qué mejor forma de poder entender que la vida se nos acaba en un minuto, que se puede ir, que la injusticia llega y tú defines, ¿verdad?, la manera como la vas a resolver o no si tú no dejas una huella. Y definitivamente el liderazgo del amor tiene que ver con las personas que impactan de manera positiva en las vidas de las personas. Entendí que una palabra maldicha, una mirada no adecuada, entendí que un mensaje no contestado, entendí, ¿verdad?, que no replicar una historia en un momento determinado cuando alguien te está señalando va mucho más allá de lo que nosotros, ¿verdad?, estamos interpretando en ese momento y tiene que ver directamente con nosotros. Definitivamente el mundo necesita liderazgo y necesita compasión. Aquí ya se me está cerrando, ya van a poner los relojes porque yo hablo mucho. En definitiva, quiero invitarlos a que lo lean. Es un regalo que no, o sea, me hice a mí misma, pero también es un regalo que le quiero dejar de legado a mi hija, que no ha podido entrar, y a mi nieta, que realmente eso es otro regalo que Dios me hizo, o sea, ser abuela en esta situación donde esa enseñanza, esa cara me permitió decir, Dios mío, Dios existe, o sea, Dios es grandioso frente a todas las circunstancias que se van a poder presentar, y sí, se puede hacer lo correcto, se puede llorar mucho, pero en definitiva, siempre lo que es. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, tarde un año, tarde 2 años, tarde 5 años. Y esa es ahora, ¿verdad?, mi tarea. Hacerles entender a las organizaciones que se puede. Hacer entender que lo normal no es lo incorrecto. Hacerles entender que el camino tiene que ver directamente con lo correcto y que si no lo hacemos nosotros, alguien lo tiene que hacer y que definitivamente esa excusa de que se hacía de esa manera, de que se paga de esta manera, no es correcto y sencillamente eso a la larga, puede ser que a la empresa le vaya muy bien, pero a la larga va a traer historia y hay que pensar que el cumplimiento normativo es sostenible, es sustentable, es para durar. ¿Y cómo dura uno? Con su legado. ¿Y cómo dura uno con su legado? Con lo que uno es y con lo que uno deja y con lo que uno impacta. Entonces los invito a leer el libro. Fue escrito de una manera bien sencilla. Quiero pedirle disculpas a Alejandro cuando lo lea, porque Alejandro es un hombre sumamente, ¿verdad?, conocedor del área, sumamente profundo, exquisito. Sus libros, soy su fan número uno, que pueda considerar la concepción del libro menos apetecible de lo que él pudiera estar acostumbrado, pero es un libro, ¿verdad?, que está escrito bajo el contexto, más allá de la figura, es que el empresario y la persona no, común, ustedes, pudieran entender que las leyes no están lejanas y que definitivamente el cumplimiento normativo es tan importante en la vida de cualquier persona, cualquiera que sea el nombre, si lo llevamos de una manera directa con el corazón. Entonces los invito, por supuesto, ¿verdad?, a leer el libro, que está demasiado bello, y agradezco formalmente a Laura, no sé de qué manera Laura hizo para leerme, para sentirme, para poder, o sea, yo cuando vi la portada dije, o sea, Dios mío, esta niña es mágica, pues, o sea, o me leyó la mente, o sea, no le dije a ella nada, sencillamente, ¿verdad? Le dije, o sea, no creo, ni me acuerdo qué fue lo que yo le dije que quería o no quería. Sencillamente, ¿verdad? Ella me leyó la mente y la portada dice lo que es el libro, un faro, un molino, porque ustedes van a ver a Don Quijote, ¿verdad?, la cual yo admiro muchísimo, dentro de esas travesías de que van a formar parte de ese juego, los colores preferidos de lo que forman el corazón frente a esa figura con esa iluminación que tiene que ver con las mujeres. Gracias, Laura, ¿verdad?, por este regalo tan importante. Quiero darle las gracias también a Débora, porque cuando yo escribía, yo decía, sé que Marita va a ser más compasiva conmigo y me va a decir, bueno, está un poco loquito, pero entonces ella, ¿verdad?, como ya conoce, ¿verdad?, esa transformación, y logró entender
que yo creo que, ¿verdad? Los primeros lectores nunca entendieron a Géminis, porque realmente era una locura lo que ella estaba gritando, pero ella trataba de suavizarlo y lo publicaba porque ella entendió que yo lo necesitaba de esa manera. Debo, la verdad, para mí era como, ¿verdad? El verdugo, yo decía, Dios mío, o sea, lo entenderá, lo pasaré, no lo pasaré, porque yo, o sea, esto me tenía como aterrada, ¿verdad? De poder pensar en ese cuestionamiento, pero sobre todo no bajo la figura de que fuera malo o bueno, porque realmente las verdades absolutas no existen. Lo que existen son apreciaciones, posturas, y eso es lo importante de la vida, sino que pudiera hacerle entender lo que ella visualizaba. Cuando ella me dijo que le había gustado, bueno, ya no se imagina que me quité como 20 kilos encima, y yo, ay, ay, se entendió de lo que podía significar y dije, bueno, aquí está, ellas son las madrinas de mi primer hijo de papel, es un regalo que le hago, ¿verdad? A la vida misma, que le hago, ¿verdad? A lo que pasó, que le puede pasar a cualquiera, pero que definitivamente significa que se puede actuar, se puede hacer lo correcto. Es un regalo, ¿verdad? A lo más grande que me ha dado mi vida, que es mi hija, que es un regalo de Dios, que estuvo en ese momento determinado, o sea, por todo lo que fuera, fue la que se enteró del video, sufrió mucho de lo que iban a poder efectuar, pero ella me apoyó, ella fue la que me dijo, creo en ti, o sea, ¿qué te pasa? O sea, yo sé quién eres, o sea, no me tienes que explicar absolutamente nada. Y ese tipo, ¿verdad?, de posturas valientes fueron las que me permitieron andar en esta figura de, por supuesto, del camino, muchas personas, ¿verdad?, que hoy en los momentos digo, yo anotaba y decía, me bloqueó, no me llamó, no me visitó, o sea, era una cuestión como de revancha frente a lo que significaba. Después, ¿verdad? Cuando hice, ¿verdad? Un artículo que fue la maleta de Génesis, que ya estaba cerrando lo que significaba parte de la historia, pues en esa maleta metí esa lista, la quemé, porque significaba que yo tenía que transformarme. Entonces comencé a darme cuenta, ¿verdad?, de las personas que están, porque pasamos tanto, tanto tiempo en pensar en lo que no está, en lo que deja de ser, y nos dejamos de preocupar por los que están, por los que viven, por los que se señalan y que definitivamente es producto de lo que nosotros hacemos y que queremos hacer y de lo que nosotros transmitimos. Por eso, ¿verdad? Aprendí que la vida se debe vivir con pasión, pero con compasión. Se debe, ¿verdad?, hacer lo correcto sin dejar de ser compasivo, porque no son disímiles, son completamente reales, y que definitivamente este es el momento oportuno que Dios puso para que nos humanizáramos. Y por supuesto para que existiera un Alejandro, existiera una Carla, existiera Visionaria, existiera Marita, existiera Laura, existiera, ¿verdad?, por supuesto Débora, dentro de esa colección de visionarias que nos permitiera señalar qué sabroso es decir que por fin, en un mundo en pleno siglo XXI, en una época posmoderna, podemos decir, por fin, estudiar es una vitamina, por fin el estudio significa una prueba preconstituida, por fin prepararse y capacitarse significa realmente estar en lo correcto. Qué divino es estar por una senda y tú, sin importar lo que sea, puedas dormir tranquilo porque estás dejándole un legado seguro a quien va a significar esa generación que por supuesto ahora está dedicado a mi nieta que amo con todo el corazón, que producto de todo lo que pasó no le he podido conocer y que espero que este año, ¿verdad?, con el favor de Dios, irla a conocer porque todo pasó producto. Ella nace cuando me presentan la acusación, o sea, nace, ¿verdad?, en cada uno de los procesos. Por eso Isabel, como se llama mi nieta, forma parte también de esta historia, porque son cosas que hay que decir, son formas que hay que abrazar y todo llega en su momento y en el momento oportuno. Y también me enseñó algo muy importante que les quiero dejar a ustedes, la paciencia. No es algo, ¿verdad?, no es un atributo que yo posea, es algo que me cuesta muchísimo, pero es algo, ¿verdad?, que me he permitido autodisciplinarme, ¿verdad?, para poder tener algo que significa paciencia, para poder llegar a lo más importante, que es lo que se parece y que tiene sinónimo con el amor, que es la paz. Si tú estás en paz contigo, pues sencillamente puedes actuar de una manera consona sin importar lo que digan, porque lo puedes hacer y sin olvidar quienes están alrededor. Entonces los invito a la lectura. Hablé mucho, yo me encadeno. Marita sabía. No sé si tienen Bueno, alguna pregunta o algo, porque ya hablé mucho. Bueno, Laura. sí, vamos para allá. De verdad, María Alejandra, estoy así como dicen en inglés, speechless, sin palabras. De verdad que esto un 360 de realidad de vida completa. Y de verdad mucha profundidad. Entiendo lo de la profundidad. Disculpa que no haya leído el libro, lo voy a leer, pero de verdad que ya con este prólogo, ya con esto tengo bastante. Y ya estoy interesada en leerlo. Y de verdad, muchas gracias, María Alejandra,
Bueno, no hay más nada que comentar aquí, que queden las palabras de María Alejandra. Sin embargo, vamos a abrir paso para que también hagan algunas preguntas, impresiones, reflexiones, bienvenidas. Sin embargo, permítanme, por favor, para darle paso a Débora Weller y a Laura Lucas, ya que ellas fueron parte del equipo, para que comenten su experiencia, ya que también María Alejandra las ha mencionado también como parte del libro, pues tienen que también dar sus comentarios. Bienvenida, no sé quién comienza, Débora, Laura, por favor, para que Bueno, intervengan. nada, yo solamente quería decirte, María Alejandra, que ha sido muy sencillo trabajar contigo haciendo el diseño del libro, que, bueno, lo hemos comentado otras veces, que tienes un lenguaje para mí con tantos símbolos, con tanta metáfora, con tanta imagen, que, bueno, yo enseguida vi el faro, que además se camuflaba y a veces parecía un molino. No sé si hemos hablado, pero yo soy fan y de hecho en mis trabajos de ilustración hago muchos corazones. Entonces, en cuanto empecé a leer en tu libro, que yo empecé a leerlo y dije, bueno, si me cuentas qué quieres y bueno, y me hago una idea, me hago una introducción, quizás está, pero me enganché y me lo leí entero en unos días. Y ese uso del corazón, del símbolo del corazón, que a mí tanto me gusta, ese símbolo y que tanto utilizo, bueno, pues que ha sido muy sencillo, que me alegra infinito que te haya gustado, esa era la idea, y que un placer de verdad. Bueno, yo hablo poquito, prefiero escribir más que hablar. No sabía que podía causar terror, me acabo de enterar. Sí, pero bueno, qué bueno que ya pasó. Yo quiero rescatar, le dije incluso a María Alejandra que la admiro mucho, mucho, mucho de verdad, y después de haberla escuchado hoy, mucho más, porque realmente escuchar su historia, eh, de verdad que es muy impactante, pero lo más impactante es cómo fue aprendiendo de su propia historia y trabajando en sí misma para a partir de esa historia tan tremenda poder crecer y cambiar al punto de escribir este libro en el cual en realidad lo que busca es, desde mi interpretación, sí es cierto, ensalzar el poder femenino, pero como ella decía, en realidad llegando a una igualdad y que el hombre entienda también todo esto. Yo creo que es un libro más para hombres que para mujeres, justamente por esa cuestión. Yo estuve dentro del mundo del derecho en Argentina muchos años, hasta mediados de los años 90. A partir de ahí ya tomé otros caminos, pero para mí todo esto era nuevo. O sea, yo pensaba encontrarme con un libro que digo, bueno, me va a recordar un poco todo este mundo jurídico por la terminología y demás, pero no, al contrario, me llevé la satisfacción de que sea un libro muy sencillo de leer, sin terminologías complicadas, y de verdad quiero felicitarte de nuevo, María Alejandra, por encarar un tema como este desde la sencillez, desde la empatía, como dijiste, y con una absoluta y total valentía frente a todo. Así que ha sido un placer enorme acompañarte en el proceso. La verdad que me encantó. Ha sido muy fácil, además, trabajar con vos y de verdad me encanta. Así que me quedaré esperando próximos libros. Gracias. Bueno, qué maravilla, de verdad que qué emocionante, qué momento más emocionante, de verdad que sí. Bueno, tenemos a Carla León, que ella levantó la mano, que quiere hacer una intervención. Carla, tienes el micrófono apagado, te lo apagué. Así que por favor enciéndalo y si quieres, pues bueno, bienvenida, interven.
No sé si lo tienes tú que... Voy, voy Sí, para allá. Ya, voy para allá. Ok. ya, Sí. ya. Ya, listo. Bueno, primero felicitarlas por esta presentación y este bautizo y esta salida a la luz pública de estos testimonios y de esta historia que María Alejandra muy bien ha esbozado en la mañana de hoy, y felicitarlas en conjunto. Es un trabajo en conjunto y han engranado muy bien. No me lo he leído tampoco, vamos a leerlo próximamente en este ejercicio que ha hecho, ¿no? Un poco más extenso, una narrativa más extensa que nos hace llegar una experiencia de vida, una lección de vida. Y en relación a esto, María Alejandra, que te has hablado mucho de las transformaciones, y nosotros hemos trabajado mucho, no solamente en la parte gerencial y cómo debemos nosotros ver ese liderazgo desde la esencia, y la parte filosófica del ser humano, esa parte humana que muchas veces en el camino se nos pierde por querer ser más soberbio, el ego nos arropa y el poder absoluto, y nos perdemos nosotros en nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Entonces mi pregunta va en la siguiente: un mensaje específico que te haya costado, ¿no?, escribir en alguno de estos capítulos o estructura de tu libro, que te haya costado, pero que tú dijiste no es necesario que yo lo diga porque quiero que generaciones futuras aprendan de este testimonio que voy a dejar. Bueno, el libro por sí es el mayor acto o uno de mis mayores actos de valentía, en el sentido de que primero yo no sabía que podía ser tan valiente. Realmente tampoco me reconocía tan valiente, sino después, ¿verdad? De dije, Dios santo, yo pasé todo esto, o sea, ¿cómo hice para poder aguantar? Por supuesto, con ayuda de muchas personas. Entonces, yo creo que lo que no quería decirle a nadie, lo que yo había escondido bajo la figura de Génesis, lo que me hizo cuestionarme como ser humano, como profesional, de si realmente era víctima, victimario, si tenían razón, qué era lo que yo hacía, si yo era un monstruo, no era un monstruo. O sea, toda esa figura de lo que podía significar, lo dejé, ¿verdad?, en el libro al contar mi historia. Es algo muy personal, donde muchas personas o muy pocas personas, o las personas que yo creía que iban a estar en ese momento, nunca estuvieron, nunca llegaron, y estuvieron las personas que debían estar. Eso lo entiendo ahora, oportunamente, frente a esa realidad. Y eso es lo que quiero, ¿verdad?, señalar, es todo el libro completo. Y el mensaje que les quiero decir es que somos más valientes de lo que nosotros creemos, y si algo debemos, ¿verdad?, nosotros fortalecer y reconocerle a todas las personas que conocemos, a las mujeres y a los hombres, que cada vez que escriban, que cada vez que hagan un logro, es un acto de valentía. Reconocerlo es amar a la persona, o sea, felicitarlo, escribirle, aplaudirlo. Eso forma parte de la esencia. Ustedes no se imaginan de qué manera esa persona lo puede recibir en un momento determinado. O sea, ya llegó el momento de dejar ser tan individualista. Y ese es mi legado, Carla. Y sé que es verdad, lo entiende, porque también en el postdoctorado escribí mucho lo que tenía que ver, esa figura de Don Quijote, esa figura que tenía que ver el amor, mientras me iba preparando y me iba yo convirtiendo y poderme convencer de lo que estaba sucediendo. Muchísimas gracias por estar presente. Valoro mucho a todas las personas que están aquí en el día de hoy. María Alejandra. Bueno, muchas gracias, Carla. Bueno, antes, los animamos a que den sus preguntas y que, bueno, que también intervengan. Así, Marita, di. Creo que un No, micrófono Carla, si abierto. puedes, sí, Carla, si puedes apagar el micrófono. Vale. Ok, Sí, buenísimo. Continuamos. Bueno, mientras se animan algunas otras personas para hacer sus preguntas y reflexiones, tenemos una pregunta de una voz visionaria que hoy no pudo asistir, que se trata de Rosalba Rodríguez, psicóloga industrial, coach internacional, experta en desarrollo organizacional. Entonces, esta es la pregunta, María Alejandra. Ella dice, me gustaría saber qué aporte hacemos las mujeres al compliance y que nos comparta qué ha significado para ella tener esta maravillosa oportunidad de ser la primera autora
en participar en este proyecto editorial? Bueno, voy a empezar por la última. Participar en este proyecto editorial fue otro regalo que me dio Visionaria, porque cuando escribí el libro no sabía que iba a formar parte de esta primera colección y de la cual yo les digo, si ustedes quieren escribir, déjense acompañar de estas tres mujeres que son espectaculares. No solamente son sabias, sino que son leales, son sinceras en el contexto de lo que uno necesita y te acompañan y te abrazan. Definitivamente pienso que me siento sumamente orgullosa. Y yo le decía a Marita, o sea, este libro no puede, ¿verdad?, estar en otro lugar si primero no está en Visionaria formalmente, porque Visionaria, siempre lo he dicho y lo manifiesto, ¿verdad?, públicamente una vez más, ha significado mi lugar seguro. Fue el lugar seguro donde yo encontré, ¿por qué? No sé, pero tiene que ver, ¿verdad?, con respecto al lugar donde yo pude expresar lo que viví, lo que sentí, fue el lugar que yo escogí, ¿verdad?, para realizar todas las cosas y definitivamente todo tiene, ¿verdad?, una causa frente a ello. Entonces, por supuesto, pertenecer a la primera colección es lo más grandioso, ¿verdad?, de ese regalo de que constituye. En cuanto a esa figura de qué podemos dejar nosotros como mujeres en el compliance, es esencial entender, Rosalba, ¿verdad?, que es psicólogo, ¿verdad?, organizacional, también le puede servir mucho, es visualizar que el contexto propio de la mujer como figura, como esencia, como ser humano, así lo quiero señalar propiamente, tiene unos atributos que no lo tiene el hombre y tampoco lo tienen muchas mujeres. Tiene que ver directamente con la concepción de la esencia del amar, sin que tenga, sin necesidad de que pueda o no procrear hijos. Tiene que ver con la existencia de poder parir, la existencia de poder ser valiente frente a ello. Eso me lo ha enseñado la historia, la literatura, lo que tiene que ver la propia religión. Esas características propias, esos atributos que son definitivamente del sexo femenino de esa mujer, esa figura de que la mujer pueda, ¿verdad?, tener la capacidad, no tan agradable, pero vivida, de poder tener calorones, de poder, ¿verdad?, generar, ¿verdad?, de poder sentir calor y frío a la vez, que pareciera, ¿verdad?, una locura, pero forma parte de esa realidad. Esa capacidad de que a nosotros no nos critican porque se nos salen unas lágrimas cuando leemos algo y está bien. Esa figura de que no tenemos que ser duras o gritar para poder ser líderes, esa figura de que sencillamente podemos comprender desde un área humana, siendo, ¿verdad?, o acatando lo que pudiera significar los hijos, es lo que necesita, desde mi postura, muy personalmente, un liderazgo en cualquier organización y más en este siglo XXI, donde el hombre definitivamente está cansado de todo y tenemos que volvernos a reencontrar. Pienso que esa esencia femenina tomada o como fundamento con el amor es la clave que nos está permitiendo Dios en cualquiera de las esferas o creencias que ustedes puedan tener para nosotros redescubrirnos y comenzar no solamente a gerenciar nuestras vidas, sino a gerenciar lo que constituye, ¿verdad?, la vida de los demás y a podernos visualizar con el otro. Por eso es que se liga directamente con el compliance, porque el compliance, siendo tan rígido, tan normativo, lo que significa lo que es, lo que pareciera ser tan exquisito, pues definitivamente es más cercano, porque yo, ¿verdad?, en una historia de vida lo viví y definitivamente puede y debe formar parte de nuestras vidas. Entonces, por ende, el liderazgo femenino es esa esencia de la mujer que debemos tener tanto los hombres y las mujeres, y el liderazgo se trabaja, el liderazgo se estudia, el liderazgo se desarrolla, el liderazgo, ¿verdad?, se va generando. Entonces, por ende, dejemos ese mito de que uno nace o que sencillamente, ¿verdad?, voy a ser, ¿verdad?, diverso o que sencillamente voy a ser homosexual. No, o sea, uno, ¿verdad?, tiene esos atributos y uno los fortalece con la enseñanza. Y eso también quiero dejarlo parte, de verdad, del legado del libro para esas organizaciones y, por supuesto, para todas las personas. Bueno, muchísimas gracias de verdad, María Alejandra, excelente. Y nada, aquí les damos paso también para la asistencia, quien quiera compartir, pues quien quiera conversar. Ya tenemos una mano levantada, la de Marita, y quien quiera intervenir, por favor, levante la mano y les daremos paso uno por uno. Y bienvenidos. Marita. Bueno, Mari, yo emocionada, ya lo sabes, y nada más quería decir, bueno, te voy a hacer la pregunta ahora, pero Débora, María Alejandra, todo el tiempo me preguntaba, ya lo leyó Débora, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Mira, Mari, algo que me gusta muchísimo de tu obra también y que además lo haces en todos los artículos que escribes, ¿no? Es siempre hablas de una mujer referente, de una mujer que está marcando camino, de una mujer que ha influenciado, ya sea en el liderazgo como en otras áreas, ¿no? Y normalmente, pues en la historia que siempre hemos estudiado, pues las mujeres de alguna manera hemos estado ausentes o un poco invisibles, ¿no? Quizás ahora se está empezando a rescatar. Y me gusta mucho porque tú mencionas muchísimas mujeres que de alguna manera que te han marcado a ti y que han marcado también ese camino, lo que es, ¿no? Lo que es el compliance hoy día en las organizaciones. Me encantaría que mencionaras de todas esas mujeres una de ellas que te haya marcado y de qué manera te marcó. Yo sabía que me iban a preguntar, no mentira, no sabía que me iban a preguntar, pero formaba parte de esa historia, de lo que iban a representar. Y definitivamente son muchas las personas, o sea, sería como una falta de respeto no indicar, ¿verdad? O sea, que decir una. Sin embargo, hay una que me ha marcado profundamente y tiene que ver directamente, ¿verdad? Con Alga, con una mujer que poca gente conoce, poca gente reconoce, que tiene que ver la que está en la página 31. Eso es para que compren y vean y lean el libro, que es sobre Maus, una filósofa alemana. Esa filósofa alemana es todo lo contrario a lo que significa ser feminista. Es una mujer que se declara inclusive, ¿verdad?, contra el feminismo. Sin embargo, ella, sin darse cuenta, es la más feminista de todas, por supuesto, ya está fallecida. Y ella me enseñó, Maus, desde un lenguaje netamente recto, que la pasión, la lucha, la figura de cuestionar, pero con compasión, de cuestionar y no aceptar lo que me está diciendo el otro, sino verificar que todo responde, y eso lo aprendí de ella, gracias Maus, donde estés, de verdad que eres lo máximo, de que la historia se lee de acuerdo al momento histórico. Para yo poder hablar de Jane Eyre, para yo poder hablar de Malala, yo tengo que saber el contexto donde ella se encuentran, para yo poder opinar sobre quién es Nicolás de Maquiavelo, para yo poder opinar de alguien, yo tengo que saber en dónde viven, qué fue lo que pasó de ellos. Eso me lo enseñó ella, la importancia que tiene el contexto geopolítico, el contexto histórico para poderlo determinar. Y ella en un libro que para esto tiene que ver, inmortal, que tiene que ver directamente con la teoría de los derechos, ella, ¿verdad?, me enseñó lo que realmente significa ser feminista frente a la figura de poder. No solamente cuestionar una norma, no solamente entender cuándo una norma pudiera ser machista sin ella poder visualizarlo, sino que me enseñó que definitivamente la figura de la justicia es una concepción que también tiene esencia de mujer y es una concepción que tiene que ver con la figura que nosotros debemos perseguir dentro de esa teoría propia del derecho. Y el derecho, ¿verdad?, aun cuando mucha gente lo ve como una norma o una gente lo ve como una regla, tiene que ver con lo mejor que pueda suceder o en lo más óptimo, que tiene que ver con la justicia, que pareciera ser un concepto indeterminado o subjetivo, pero que yo lo rescato frente a lo que ella enseña en la figura del ser humano. Y definitivamente Maus cambió mi vida. Yo allá la leí en mi primer año, ¿verdad?, de la Universidad Católica, en sociología. Siempre me ha gustado leer y comencé, ¿verdad?, a darme cuenta que la vida tenía inspiración. Y bueno, muchas de mis inspiraciones, además de ser personas que viven, ¿verdad?, que sienten, son muchas, ¿verdad?, personas que mi papá me dejó y me enseñó que tiene que ver con la lectura. Y es así, ¿verdad?, como, ¿verdad?, cada mujer que yo escribo, o sea, que yo leo, yo la anoto y voy, ¿verdad?, resaltando lo que ella ha significado para mí. Y cuando me di cuenta, ¿verdad?, escribiendo este libro, tenía tantas mujeres a mi alrededor anotadas de libros que me di cuenta, Dios santo, qué grande es el mundo, qué poco humanas hemos sido con las mujeres que han dado tanto y qué poca, ¿verdad? A veces somos nosotros mujeres tan empáticas con nosotras mismas para podernos desarrollar que ni siquiera, ¿verdad?, nos reconocemos frente a esa existencia. Entonces, por ende, ¿verdad?, un tributo a todas las mujeres, porque el hecho de ser mujer, pues sencillamente ya nos hace diferentes, especiales, para poder convivir en armonía con el hombre, porque es totalmente necesario, como diría El Principito, que también es otro de los libros que me encanta y que también lo menciono en el libro. Qué maravilla, de verdad. Muchísimas gracias, María Alejandra, de verdad que es todo esto una inspiración. Gracias por compartir toda tu experiencia. Ha sido un momento maravilloso. Yo creo que, pues bueno, nadie más ha levantado la mano
creo que podemos ir acercándonos al cierre. Vamos a invitar a Débora para que nos acompañe en el cierre, a Débora Weller. Y pues nada, Débora. Bueno, creo que poco más tengo que agregar, porque de verdad que, no sé, la valentía y la empatía y las ganas de salir adelante y de transmitir todo lo que ella misma fue aprendiendo a lo largo de su vida y sigue aprendiendo, de verdad que me emociona. Eh, sigo además impactada por haber escuchado su propia historia contada aquí y de verdad que te vuelvo a decir, María Alejandra, te admiro profundamente, de verdad. Ahora, quiero hacer una invitación porque el día lunes vamos a estar conversando con Alejandra en Visionarias detrás de sus libros, un poquito más sobre, digamos, el detrás del telón, ¿no? O sea, cómo fue todo este proceso de escritura, que nos vaya contando María Alejandra acerca de esto, va a estar muy, muy interesante. A las 5 horas de España. No me acuerdo a qué hora es, 11 horas de Venezuela, me parece, ¿no? Sí. Genial, para que nos acompañen. Y bueno, y por supuesto que hemos formado un equipo que me encanta, con el cual del cual me siento muy orgullosa. Así que invito a todas a escribir exactamente, porque además hubo algo que dijo María Alejandra, justamente sobre la escritura, ¿no? De cómo la escritura también, perdón, la ha ayudado. Así que invito a todo el mundo a escribir y a escribir obviamente con este equipo, que no solamente les vamos a acompañar en todo lo que es el proceso de escritura, sino también en el diseño, en las bellísimas portadas de Laura y en todo lo que tiene que ver con el lanzamiento y demás. Así que es una invitación para todos. Y nada, despedirnos, darle las gracias a Alejandra por todo lo que nos ha regalado, no solamente con el libro, sino con su historia y con todo lo que nos ha contado y compartido hoy. Así que gracias a María Alejandra y a todos los presentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy bello, Mari, ese libro. La copa, el brindis, Marita, el brindis. Eso. Oh, Vamos a brindar. Bueno, vamos a brindar por Mari, por ese libro y por los próximos libros que vienen de Mari, Visionarios. que Y de estoy Mari segura también. que por ahí vienen, estoy segurísima. Así que nada, Muchas exactamente. felicidades. muchas felicidades y gracias por ese regalo del libro, porque es un libro muy bello. Así que nada, y a comprarlo y leerlo, porque si no lo leemos, Mari se va a poner brava. No, y que claro, muchos éxitos y muchas ventas, porque eso quiere decir Muchas que ventas, llega a exacto. muchas Exacto. personas para que apliquen todo lo que ella nos Hay que enseña. llegar con ese Exacto. mensaje y no leer solamente el libro, por ahí compartir el enlace de su columna, que además tiene muchas historias de esas mujeres que ella cuenta también en su libro. Así que hay que leerla. Totalmente. Felicidades, Mari. Gracias. Gracias. Bueno, Me honran, de verdad, gracias, las amo. Gracias, Marita, gracias, Débora, porque yo me acuerdo cuando te perseguíamos, ¿verdad? En Cata, para poder conjugar el horario de cómo, ¿verdad? La escritura podía sanar, realmente sí sana, y tú eres un ejemplo de cómo se puede hacer. Qué divino es verte representado, con una figura, qué divino es verte representado, con mujeres que te acompañan, que te abrazan y que de alguna u otra manera te leen, o sea, te ven y te visualizan y ya saben, ¿verdad? Por dónde ir. Eso significa, ¿verdad? Grandioso, y los acompaño a que todos tengan esta aventura, porque definitivamente es un regalo que no más allá de los demás, se nos los hacemos a nosotros mismos. Y como dice, ¿verdad? Por ahí, no se ha nacido si no se escribe un libro y no se planta un árbol. Por ende, quiero invitarlos formalmente a todos a escribir, porque todos tenemos, como diría Débora, una historia que contar. Y es el momento oportuno de poderlo hacer
con visionarias, la mejor manera, 100% recomendado. Realmente es un viaje exquisito que te arropa y que cuando ya uno está, ya definitivamente es nada, o sea, poco tiene que hacer sino simplemente soñar y escribir, y definitivamente es un regalo de Dios, así que los invito a formar parte de nuestra familia, de la cual también me siento sumamente orgullosa de formar parte formalmente de Visionaria, ser voz visionaria, tener columna visionaria, ser visionaria, 100%. Súper experta. Me Muy encanta, me bueno. encanta esta energía. Bueno, pues el lunes vamos a escuchar esa entrevista. Mañana pues voy a compartir el enlace. Así que bueno, ya con ganas de leer ya esa otra parte que es ese proceso de escritura, con ganas de leerte. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y bueno, pues te vemos el lunes, Mari. Exacto. Besito, gracias. Un Un abrazo a todas.